Hola, muy buenas. Bueno, tengo guión, así que toca improvisar un poco. Pues bueno, el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen de el libro de Éxodo, especialmente los primeros 15 capítulos, que son, pues, lo que la mayoría ha visto. Así que, bueno, primero que nada, un pequeño contexto, que en resumen es que los israelitas se quedaron en Egipto después de lo que pasó con José. Un pequeño resumen de lo que pasó con José. Era el hijo favorito de su padre, sus hermanos no lo querían, por lo tanto lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, después lo metieron en el bote y al final se hizo semi-emperador de Egipto, por decirlo, emperador, semi-faraón de Egipto. Disculpen la dislexia que acabo de tener. Pero bueno, ese es el contexto de lo que pasó con José, así que bueno, los israelitas se quedaron ahí por culpa de José. Bueno, posterior a la muerte de José, quien de hecho... Ok, acabo de subir mucho el audio, una disculpa. Bueno, pues él fue como la mano derecha del faraón, así que él fue el administrador de los recursos en Egipto cuando hubo una gran sequía y evitó que los egipcios se murieran. Gracias a eso, pues él fue alguien muy importante y aceptaron a los israelitas. Pero después de su muerte, llegó otro faraón a Egipto y él no conocía de la historia de José, así que él solamente veía extranjeros llegar y reproducirse como conejos. Entonces, dado a que eran demasiados y eran muy fuertes, decidió esclavizarlos y tenerlos como mano de obra. Y bueno, ese es el pequeño contexto. Bueno, pues comencemos con la historia de Moisés. Bueno, una vez fueron esclavos las personas en Egipto, el faraón vio lo mismo, pues, o sea, se seguían reproduciendo los desgraciados. No tenían nada mejor que hacer, además de chambear. Entonces, pues, tenían muchos hijos y eran demasiados. Así que el faraón mandó a matar a los niños una vez nacieran. A los varones, eso sí, a los hombres, a los niños, no niñas, pues. Entonces, vio la mamá de Moisés, que el Moisés era bien guapo. No literalmente dice eso el libro. Entonces, decidió esconderlo durante 3 meses. Entonces, pues lo metió en una canasta. Bueno, en realidad no era una canasta, pero lo aventó en el río. Entonces lo encontró la hija del faraón y como lo vio ahí, o sea, era un niño, estaba bien guapo, como ya dije. Entonces, como lo vio así, muy bonito al niño, dijo, bueno, me lo quedo. Pero bueno, había un pequeño problema. La hija del faraón era muy joven y no podía criar a Moisés. Así que la hermana de Moisés dijo, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar. Y lo mandaron a la propia mamá de Moisés, o sea, que se lo regresaron. Pero bueno, después de eso, Moisés creció, se hizo alguien muy fuerte, fue alguien muy guapo. No sé, creo que ya quemé mucho ese chiste. Entonces, pues al final, porque se crió entre los israelitas principalmente, él terminó viendo cómo los maltrataban y decidió matar a la persona que estaba haciendo eso, o sea, un egipcio. Y gracias a eso también lo querían matar a él. Entonces dijo, bueno, me retiro, y desapareció de Egipto, o sea, huyó. Entonces llegó a una tierra que no me acuerdo cómo se llama, seamos sinceros, no me acuerdo muchas cosas, tengo memoria de pez. Entonces llegó a ese lugar y se terminó casando con una señora de ahí. Y tuvo un hijo llamado Gerson. ¿Y por qué Gerson? Bueno, Gerson, como es hijo de un extranjero, su nombre significa forastero o algo así. Disculpen. Me retiro, dijo Moisés, y huyó de Egipto. Entonces, después llegó a una tierra desconocida como forastero. Ahora, dato curioso, el nombre de Moisés se lo dieron porque lo sacaron del agua. Y él aplicó esa misma lógica al nombre de su hijo, Gerson, porque era forastero. Así que eso significa forastero, Gerson. Y es un nombre muy bonito, muy chido para mí. Seamos sinceros, me gustó mucho ese nombre. Si tengo un hijo lo voy a llamar así. Nada, no es cierto. Pero bueno, posterior a tener un hijo, Moisés se hizo pastor gracias a su suegro, quien le dio chamba, chambeando poderosamente. Bueno, entonces Moisés, cuidando a sus ovejas, se terminó encontrando con una zarza ardiente. O sea, es un tipo de árbol que estaba quemándose, estaba ardiendo. Pero el desgraciado árbol no se quemaba, no se carcomía como lo haría un árbol normal. Entonces, en resumen, era una aparición del mismísimo Dios hacia Moisés,
Literalmente eso fue lo que dice el Éxodo. Recordó su pacto con Abraham y con el resto de su descendencia, que en resumen es todo Israel. Mandó a Moisés y a su hermano a Egipto para que liberen a Israel. Bueno, pues resumiendo un poco lo que quiero decir a continuación de las 10 plagas de Egipto. Es una parte muy interesante, de hecho, porque cada plaga le pegó bastante fuerte a Egipto, seamos sinceros. Por ejemplo, la primera plaga, la sangre en el río Nilo, y en todo Egipto en general también, pero bueno, fue especialmente en el río Nilo. Y eso es algo sumamente interesante porque hay un dios en Egipto que era del río Nilo. Entonces, ese dios no hizo nada. O sea, todos los dioses de Egipto no pudieron detener al dios de Israel. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, hay 10 plagas: la sangre, las ranas, los piojos, las moscas. Después era la muerte de los animales, el granizo, las langostas, la oscuridad, después las úlceras y por último la muerte de los primogénitos, la muerte de los hijos de Egipto. Son varias plagas y prácticamente todos tenían un dios para eso. Tenían dioses de la protección, de la fertilidad, del campo. Varias plagas llegaron y pues hicieron quedar en ridículo a los dioses de Egipto, demostrando el inmensurable poder del Dios de Israel.